Vamos a comenzar hoy día leyendo el texto que nos corresponde, Santiago 5 del 7 al 12. La palabra de Dios dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es palabra de Dios. Hoy continuamos en nuestra serie en el libro de Santiago. La serie se titula La búsqueda de la integridad espiritual. Algo claro aquí en el capítulo 5, los versículos que acabamos de leer, es que Santiago tiene su enfoque en el término paciencia. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y así sigue. En el griego, o en el Nuevo Testamento, en el griego, hay dos términos que normalmente son traducidos con la palabra paciencia. Una de esas palabras es la palabra upomone. Es la palabra que encontramos en los primeros versículos del libro de Santiago, Santiago 1, de 2 al 4. Upomone tiene que ver con permanecer bajo. Este es el concepto de permanecer bajo situaciones difíciles, situaciones en las cuales nos tocan sufrir, y es permanecer bajo aquellas situaciones sin pecar. El otro término, por si acaso, ese término figura en nuestro texto en el libro, en el versículo 11, si no me equivoco. Pero hay otro término que también se traduce paciencia, es la palabra que, por ejemplo, en el versículo 7 y otra vez en el versículo 8, es el término que figura ahí, y es el término macrotumeo. Ahora, esa palabra griega es semejante a la otra palabra, es correcto traducirla paciencia. Sin embargo, tiene que ver con esperar pacientemente o quedar tranquilo mientras esperas. Ahora, mira el versículo 7 con ese contexto. Por tanto, hermanos, tened paciencia o esperar pacientemente hasta la venida del Señor. Y esto no es el único ejemplo. Hay varios en el Nuevo Testamento de macrotumeo, la palabra paciencia ahí conectado con esperar. En este caso, esperar hasta la venida del Señor. El problema es que no es fácil. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, considera lo que Santiago dice en los versículos previos a este pasaje. Me refiero a Santiago 5, los primeros 6 versículos. Ahí Santiago habla de los ricos, de la gente poderosa. Algunos de ellos decían ser cristianos más bien. ¿Qué estaban haciendo? Oprimiendo a los pobres. La iglesia estaba llena de gente pobre. ¿Qué hacían? No pagaban a los obreros. Los ricos vivían de manera lujosa. El término ahí sale en deleites. Los justos, los ricos condenaban a los justos, a algunos hasta la muerte. Los pobres, toda la clase pobre no tenía cómo resistir a los ricos, a los poderosos. ¿Cómo respondería una persona típica frente a ese tipo de injusticia? Ese tipo de
de prueba, de sufrimiento para toda una clase pobre. El consejo típico sería: exige tus derechos, no dejes que te maltratan. ¿Qué solución pondría, por ejemplo, el marxismo? Para el marxismo, la religión es una falsa esperanza. Para el marxismo, lo que se requiere es una revolución social, económica, pero no es lo que Santiago dice. Él dice algo radicalmente diferente. En sí es radical, hasta ofensivo para la gente moderna. Su respuesta frente a aquella tribulación, injusticia que él describe en los primeros 6 versículos, su respuesta es: esperan pacientemente. ¿Te das cuenta que es radical lo que Santiago dice? Todo lo que hay en ser nosotros humanos, ¿no? En nuestra humanidad es pelear, resistir, exigir nuestros derechos, no permitir que nos traten de manera injusta. Y Santiago responde: esperan pacientemente. Si nosotros hallaremos el poder frente a ese tipo de situación o otro tipo de situación, si realmente vamos a poder esperar pacientemente, nos requiere entender qué es lo que Santiago está diciendo aquí. Vivimos en un mundo en el cual hay mucha incertidumbre política en todo el mundo. No sabemos qué nos espera. No sabemos qué tipo de prueba puede venir en el futuro. Y Santiago nos está llamando a esperar pacientemente. Quiero formar 3 preguntas para guiarnos en nuestro entendimiento de este texto. En cuanto a esperar pacientemente, porque es el tema de todo este pasaje. En cuanto a ello, 1, ¿cuál es la meta? Es la primera pregunta. 2, ¿qué se requiere? Esperar pacientemente, ¿qué se requiere? 3, ¿a qué puedo aferrarme? ¿Cuál es la meta? ¿Qué se requiere? ¿A qué puedo aferrarme? ¿Cuál es la meta de esperar pacientemente? En el segundo sermón de esta serie en el libro de Santiago, estamos hablando de hace quizás 3 meses, cuando prediqué sobre Santiago 1 de 2 al 4, usé una ilustración. Les conté de que antes trabajaba en campamentos, hace 20 años, campamentos grandes con 300 o 400 adolescentes. Era común para nosotros dirigir juegos grandes. Recuerdo que les conté de uno de los líderes en el campamento que me contó Tim cuando explicamos un juego a 350 jóvenes. La clave es primero explicar la meta, cuál es el propósito del juego. Los chicos tienen que entender qué es lo que hay que hacer para ganar. ¿Cuál es la meta, el objetivo, el propósito? Usé la ilustración porque Santiago habla de paciencia y habla de pruebas, de responder a las pruebas con paciencia, pero nos apuntó ahí a la meta. Y en Santiago 1 de 2 al 4, la meta es integridad espiritual. Habla de para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Madurez espiritual, integridad espiritual. Ahora, en Santiago 5, casi al final del libro, regresa al mismo tema. Y otra vez nos apunta a la meta, pero la meta es un poco distinta esta vez. No está en competencia con la otra meta. Simplemente son 2 ángulos. 2 metas se puede decir. Dios permite pruebas. Pruebas aún a veces como Él describe en los primeros versículos del capítulo 5, como acabamos de ver. Pero pruebas profundas. Pero ¿cuál es la meta? Y esta vez, en vez de apuntarnos hacia nosotros y la integridad espiritual que Dios quiere formar en nosotros, nos apunta en otra dirección. Es tener paciencia, esperar pacientemente hasta la venida del Señor.
Es decir, el enfoque, el objetivo nos apunta a la meta que es un día Cristo viene. Esperamos ese día. El término que Santiago usa cuando dice la venida del Señor es el término parusía. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parusía, la venida del Señor. En el griego secular de su tiempo, del tiempo de Santiago, ese término se usaba para describir la llegada de un rey o un dignatario. Los lectores originales de este libro hubieran entendido ese concepto. Un rey llegaba de visita oficial, formal a una ciudad, lo recibían con celebración, con cierta recepción grande, con cantos y banderas, etc. Cuando los lectores originales del Nuevo Testamento tenían ese concepto, y en todo el Nuevo Testamento vemos el uso de este término parusía de esa manera para describir la venida del Señor y su venida específicamente como juez y como salvador. Ahora, ¿qué sabemos? ¿De qué nos cuenta el Nuevo Testamento en cuanto a la segunda venida del Señor? En realidad sabemos bastante. Quiero leerles un resumen, no es mío, es de un comentarista sobre el libro de Santiago, un resumen de lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a la parusia o a la segunda venida del Señor. Es así. Jesús enseñó que su venida estaría precedida por señales, y cuando sucediera sería tan vívida, visible e inconfundible como un relámpago que ilumina todo el cielo. Ocurriría en un día que no se puede conocer de antemano. Provocará una separación o un alejamiento del pueblo de Dios. Aquellos que son de Cristo serán reunidos para siempre en su presencia, arrebatados para recibirlo en el aire, transformados en una santidad sin mancha, ya que por fin se vuelvan plenamente vivos en Cristo. Para los incrédulos, la expectativa del regreso del Señor es motivo de cínica duda y rechazo, pero para los creyentes esta esperanza segura constituye un fuerte llamado a perseverar y prepararse con santidad de vida. El Señor mismo vendrá con poder. Sus enemigos perecerán. Los cielos y la tierra serán reemplazados por cielos nuevos y una tierra nueva en los que morará la justicia. Yo entiendo que hay cierto debate, discusión saludable en cuanto a la precisión de los tiempos de la venida de Cristo. Hay dos, un arrebatamiento antes de la tribulación, o hay una segunda venida de Cristo, habrá un milenio, 1000 años, y luego los nuevos cielos y la nueva tierra. Se puede discutirlo y no hay ningún problema. Sin embargo, el énfasis principal en el Nuevo Testamento no es tanto hacia discernir los tiempos, es Cristo viene. Y estas cosas, si es en un golpe, si es por separado, pero estas cosas ocurrirán y hay que estar esperando, anticipando. Hay que esperar pacientemente la venida del Señor. Es lo que produce gozo, expectativa, esperanza en el corazón del creyente. Ahora, hay dos cosas que quiero decir o quiero aclarar en el texto en cuanto a este tema. Quiero ser breve aquí. Uno, Santiago habla en términos de que la venida del Señor está cerca. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, él escribió esto hace, ponlo 2000 años, pero
¿Qué significa se acerca? En el versículo 9 es algo semejante, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Una frase, una descripción, una manera de expresar que realmente está cerca. Los eruditos modernos, muchos de ellos simplemente llegan a la conclusión: Santiago se equivocó. Pensaba que Jesús venía ya, así en unos años quizás como máximo, pero no vino ya, todavía no viene. Simplemente se equivocó. Pero tú y yo no podemos creer así. Creer así es abrir la puerta para ya no creer en la veracidad de la Escritura. Y abrir esa puerta es perder todo nuestro cristianismo, todas las verdades de la salvación y mucho más. No. Pero en realidad no es tan difícil entenderlo. Hay otro apóstol, el apóstol Pedro, que explica este tema. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro enfatiza dos cosas en cuanto a que el aparecer, que la venida del Señor está retardando. Uno, simplemente explica que los tiempos de Dios y nuestros tiempos no necesariamente son iguales. Es decir, 1000 años, un día 1000 años no es ningún problema para Dios. Solo hay que pensar en la ilustración de C.S. Lewis y las crónicas de Narnia, ¿no? Uno en Inglaterra pasaba 3 años, en Narnia podría haber sido 300 años y así 2 tiempos diferentes. Así es Dios. 1000 años, un día, no hay ningún problema. La otra cosa es que lo que nosotros percibimos como un retraso, no es un retraso, es misericordia. Es la misericordia de Dios extendiéndose para que más gente llegue al arrepentimiento, que procedan más al arrepentimiento y la salvación. El otro tema que quiero tratar es el tema del juicio. ¿Qué del juicio relacionado a la venida del Señor? Mira el versículo 9 conmigo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Habla en términos de condenación. El juez está delante de la puerta. Versículo 12 y termina con: para que no caigáis en condenación. ¿De qué está hablando Santiago de condenación aquí? ¿Qué tipo de condenación? ¿Qué tipo de juicio? La clave para entenderlo se encuentra en que tanto en el versículo 9 como en el versículo 12, Santiago se refiere a hermanos. Versículo 9, hermanos comienza, y luego lo explica el versículo 12, pero sobre todo hermanos. Está hablando a creyentes. Hay una condenación para los incrédulos, que es un juicio final de perdición eterna. Pero no es lo que Santiago tiene en mente aquí, sino lo que él está describiendo aquí es lo que Pablo en 1 Corintios 3, versículos 12 al 15, lo que él describe ahí. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro o plata, piedras preciosas o madera, heno o carrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, la obra de cada creyente se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. No es una prueba de si perteneces a Dios o no, si es a vida eterna o a juicio eterno, no, es de creyentes. Si permaneciere la obra de algún creyente que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
Ahí sabemos que se refiere a creyentes, aunque así como por fuego. Entonces, es obvio que cuando Santiago habla en términos de juicio, que está hablando de nosotros como creyentes, es esperando la venida del Señor. Si no somos fieles en buscar la santidad, servicio a otros, fidelidad al Señor, amor a nuestros prójimos, si no somos fieles, pero somos salvos, llegaremos y en un sentido con todo quemado, aunque como por fuego nosotros sí seremos salvos, sin recompensa en ese sentido. ¿Qué debe marcar entonces el creyente que realmente está esperando con paciencia la venida del Señor? Debe haber un sentido de expectativa, anhelo, preparación. Mira el versículo 8, nuestros corazones deben estar afirmados, firmes, establecidos, como un comentarista lo puso. Nuestro enemigo es la inconsistencia. Queremos, como el versículo 7 enfatiza con el concepto de fruto, queremos llegar con fruto, porque hay una recompensa eterna para los que han sido fieles aquí. ¿Cuál es la meta de esperar pacientemente? Estar preparados para la venida del Señor. Una segunda pregunta aquí. Esperar pacientemente, ¿qué se requiere? Puede que la respuesta te sorprenda. La respuesta es esta. Esperar pacientemente la venida del Señor requiere de nosotros que controlemos nuestras lenguas. Y tú dices, ¿qué? Yo no lo veo, no esperaba eso. Yo estaba esperando otra cosa. ¿De dónde sale esto? ¿Esperar pacientemente para Santiago significa controlar nuestras lenguas? ¿En serio? Quiero mostrárselo. Este pasaje del 7 al 12 se puede dividir en dos partes. 7 al 9 y 10 al 12. Y son semejantes. Son paralelos en un sentido. Porque ambos comienzan con un llamado a la paciencia y luego giran y hablan de nuestras lenguas. Mira conmigo, por ejemplo, versículos 7 y 8. En los versículos 7 y 8, Santiago nos llama a esperar pacientemente la venida del Señor. Y mira el versículo 9, confronta nuestra manera de hablar, específicamente que no debemos quejarnos unos con otros, para no estar condenados, para no llegar frente al juez y perder la recompensa. Esperar pacientemente significa guardar nuestros labios. Guardar nuestra lengua, controlar la lengua. Mira, otra vez lo repite, versículos 10 al 12. En los versículos 10 y 11, el énfasis es esperar pacientemente, como los profetas, como Job. Versículo 12, confronta otra vez nuestra lengua. Esta vez es en cuanto a la sinceridad de lo que nosotros hablamos. Que nuestro sí realmente sea sí, y nuestro no realmente sea no. O si no, estaremos en condenación, no recibiremos recompensa. Es decir, es obvio según la estructura lo que Santiago nos está diciendo. Esperar pacientemente en la práctica es controlar la lengua. El requisito principal para saber nosotros si estamos esperando pacientemente la venida del Señor es si realmente estamos controlando nuestra lengua. Puede que, quizás tú dices, pero yo esperaba escuchar oración o ayuno, ¿no? Esperar pacientemente la venida del Señor. Oración y ayuno. Hay lugar para ello, sin duda. Quizás esperabas escuchar, sufrir bien, no buscar salir de la tribulación. También hay lugar para ello, pero de manera muy específica, manera muy práctica, Santiago nos apunta al control de nuestra lengua.
No tenemos permiso para quejarnos con otros. No tenemos permiso para estar engañando a otros con un sí que en realidad es no, un no que es en realidad un sí. La prueba que Santiago pone para el creyente como un indicador claro en cuanto a si realmente está aprendiendo a esperar pacientemente la venida del Señor es el control de la lengua. ¿Realmente estás esperando la venida del Señor? El control de tu lengua será la manera principal de medir la respuesta a esa pregunta. Ahora, mira conmigo el ejemplo de Job en los versículos 10 y 11. Santiago levanta primero en general los profetas y luego específicamente habla de Job. Ahora, que ha elegido a Job es interesante. En realidad, Job sí luchó. Si uno lee el libro de Job, llega a la conclusión que Job sí estuvo luchando con algunas maneras en las cuales él habló con sus amigos, pero como más importante, con Dios mismo, expresando en cierta manera una queja de que Dios, he buscado ser fiel y mira lo que has permitido. No entiendo, justifícame Dios porque soy justo. Comencé a pensar, ¿por qué menciona Job, Santiago? En el contexto de decirnos que esperar pacientemente tiene que ver principalmente con el control de nuestra lengua, ¿por qué levanta Job? Y de ahí recordé lo que tenemos en los primeros 2 capítulos del libro de Job. Quiero leerlo. Job 1, versículos 20 al 22. Después de contarnos ahí el autor del libro de todo lo que ocurrió de mal en la vida de Job, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Si al momento de experimentar una pérdida tremenda en su vida, ¿qué es lo que primero sale de su boca? Adoración. Es una maravilla. Adoración. ¿Qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó con su boca, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el capítulo 2 lo dice, sale aún más explícita. Versículo 9, Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella no pasó la prueba. Ella no controló su lengua. Ella no estuvo esperando pacientemente. Job sí, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y ahí de manera explícita lo dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Santiago levanta la ilustración recordando a los lectores de la persona de Job. ¿Por qué? Porque cuando Job estuvo frente a una tribulación profunda, muestra que estuvo todavía esperando pacientemente en el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque no pecó con su boca. Controló sus labios, su labio. Una maravilla, un gran ejemplo. Otra cosa en el texto, y quiero ser muy breve aquí, pero vale la pena verlo. Una frase que en mi estudio me tenía ahí, no digo confundido, pero yo luchando con entender por qué Santiago lo expresa de esta manera. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y mira cómo describe a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Así me preguntaba, ¿por qué decide añadir esa frase? ¿Por qué describe a los profetas que hablaron en el nombre del Señor? Me pareció un poco extraño. Y de ahí me di cuenta.
Porque en la mente de Santiago está la forma de hablar. Nos ha llamado a nosotros, nos está llamando a nosotros a guardar nuestras bocas, guardar nuestros labios cuando estamos frente a tribulaciones difíciles, de no pecar con el labio, con la boca. Entonces, pensando en los profetas, ¿qué dice? ¿Qué hubo en su hablar? No hubo quejas. Tenían de qué quejarse. Jeremías sufrió bastante. A Oseas Dios le dijo, cásate con una prostituta. Es decir, viéndole de manera humana, hubo de qué quejarse. Pero no, cuando hablaron los profetas, hablaron en el nombre del Señor. Lo que salió de sus bocas no era quejas, no era mentiras, era palabra del Señor en el nombre del Señor. ¿Cuál es el requisito principal para nosotros en cuanto a lo que es esperar pacientemente la venida del Señor? El control de tu lengua. No quejarte con otros y no engañar a otros. Que nuestro sí sea sí y el no sea no. Última pregunta. Quiero ser breve. En cuanto a esperar pacientemente, la pregunta es, ¿a qué puedo aferrarme? ¿A qué puedo aferrarme? Necesito aferrarme a algo o a alguien. Y la respuesta es esta. Aunque Dios es el juez delante de la puerta, quien condenará a un castigo eterno a los que lo merecen, Él es al mismo tiempo un Dios compasivo y misericordioso. Y Él bendecirá a los que permanezcan firmes, fieles. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo pueden ser bendecidos, bienaventurados? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin, el propósito del Señor? ¿Cuál es? El Señor es muy, muy, muy misericordioso y compasivo. En la historia de Job, por mucho tiempo, muchos años, yo luchaba con un detalle en la historia, y es la manera que la historia termina. Luchaba ¿por qué termina la historia con Dios dándole a Job tanta bendición? Doble bendición. Ahora, mi lucha no es que Dios quiso bendecirle a Job. Eso me parece excelente. Mi lucha es que yo sé que Dios no es lo que Dios hace siempre. Muchas veces no responde así. Esa es mi lucha. Entonces, ¿por qué un ejemplo de una bendición tremenda? Y yo sé, porque he observado, que Dios no siempre actúa de esa forma. Eso ha sido mi lucha. Y siento que estudiando este texto entiendo algo que no entendía antes. Y es que la manera de ver a la historia de Job en cuanto al panorama de la historia es entenderlo como un cuadro de toda la historia del universo. De toda la historia de Dios el Creador cumpliendo sus fines, sus propósitos. Entonces, creo yo que la historia de Job termina con tanta bendición porque Dios quiere mostrarnos lo que Santiago nos está enseñando. Nos corresponde, como Job, esperar pacientemente, en nuestro caso, hasta la venida del Señor, porque ¿qué habrá en la venida del Señor? Compasión, misericordia y bendición. Las tres cosas que en el versículo 11 Santiago destaca. ¿A qué puedo aferrarme? Que servimos a un Dios, el Creador, el único Dios verdadero, quien desea bendecirnos. Y en esta vida muchas veces no lo vemos por completo, pero un día vamos a ver con ojos abiertos, en un sentido radicalmente profundo, distinto, diferente a lo que hemos visto y veremos en esta vida. Veremos a Dios, al Dios compasivo. Sentimos algo de su compasión ahora. Sí sabemos que es compasivo. Ahí lo veremos plenamente. Misericordioso
y lleno de bendición. ¿A qué puedo aferrarme? La bendición y la misericordia y la compasión del Señor. Padre, ayúdanos a aferrarnos a esa promesa, a esa realidad. Ayúdanos a esperar pacientemente, controlando nuestras lenguas. Y Dios, gracias por Cristo, porque es en Él que todo el futuro de compasión, misericordia y bendición es posible. Dirige nuestros corazones siempre a Él. En su nombre pido todo esto. Amén. Dios les bendiga.